Pero me llama la atención que el Feijóo vaya a presentar su sesión de investidura, no porque el rey le haya propuesto, me parece lógico que el rey proponga al más votado, pero lo que pensaría es que cuando el rey se reúne con él y dice, le propongo a usted, él diga, majestad, declino porque no tengo apoyos suficientes, que es lo que yo pensaba que tendría que haber hecho el señor Feijóo. Ha decidido no hacerlo, no sé por qué. Luego, en el tema del señor Feijóo, dice que se reúne con todos menos con Bildu y eso incluye reunirse con Junts per Catalunya. Dice en una entrevista en el diario El Mundo que Junts en el fondo no es su rival ideológico, porque en el fondo, mira, todo lo que tú habías dicho en alguna ocasión, que económicamente no son tan diferentes y tal, y son partido de dentro derecha y tal, con lo cual inmediatamente ha salido el presidente del PP de Cataluña a poner un tuit diciendo, claro que sí que es mi rival, Junts. No sé si al final va a haber reunión o no. Me extrañaría que Puigdemont se reúna con él. Supongo que mandará algún emisario o puede que ni eso. ¿Pero qué hace el PP hablando con Junts después de estar criticando el PP al PSOE de que iban a pactar con Junts, con los que quieren romper España? Es que es lo que no comprendo. Es que yo lo que pregunto es qué puede obedecer presentarse una sesión de investidura, básicamente aparte de comernos 2 meses de calendario, no sé qué más puede pretender. Pues mira, sabe que no va a salir. Claro, pero ¿sabes yo lo que creo de todo esto? Lo hablamos en las elecciones autonómicas, cuando salió Feijóo al balcón de Madrid y sale al día siguiente Sánchez diciendo, elecciones en julio. Aquí dijimos por qué era. Porque era, vale, están creando a su nuevo monstruo, a su nuevo líder, llámalo X, y todavía le están poniendo un poco las piezas, pero no va a estar suficientemente maduro para julio, por lo tanto voy a poner elecciones en julio para poder vencer a un rival débil. Feijóo lo que está haciendo con esto es tiempo, ni más ni menos, porque es lo que necesita. Feijóo necesita tiempo. Le está haciendo un favor a don Pedro Sánchez porque cuando salga esa investidura, que lógicamente va a ser que no, Pedro Sánchez podrá decir, tú ya lo has intentado y no has podido, con lo cual ahora déjame gobernar a mí, que será, supongo, la agenda que está prevista. Y el otro punto del que te quería preguntar, y me pongo un tema jurídico que casi le correspondería más a nuestro abogado de guardia, que es, ¿tienes algún tipo de opinión sobre ese fenómeno llamado la amnistía? Explico, amnistía es un término, supongo que se usaría otro nombre, que se usó cuando hay un cambio de régimen, como los tribunales siguen funcionando, hay una serie de procesos judiciales abiertos o en condena o en distintos grados, o que está cumpliendo cárcel o que está pendiente de recurso, o que está tal y como otras personas encausadas. Entonces, mira, de tal fecha a tal fecha, borrón y cuenta nueva. ¿Por qué cambió el régimen? Entonces, todos los delitos políticos de este año, amnistía. La más famosa en España, como sabes, del año 1977, cuando hubo las primeras elecciones y hay un montón de gente juzgada por cosas que eran delictivas durante la dictadura, de vagos y maleantes, de lanzar pasquines, de matar, o sea, todo el mismo saco. Se metieron desde cosas muy bestias hasta cosas muy bobas. Desde que estaba condenado porque como profesor había hecho algo que se parecía que era horrible, o al que sí de verdad había hecho algo horrible como una bomba, pues se puso una fecha, amnistiados, todos fuera. Ahora ha dicho Junts y Esquerra que a cambio de apoyar a don Pedro Sánchez quieren una amnistía. Algo que no puede hacer el presidente, no es como un indulto que puede hacerse por el Consejo de Ministros, tiene que haber una ley, tiene que hacerse por la vía de una ley, algún tipo de ley jurídica en el que se aprobara y supongo que lo tendría que proponer el PSOE, una ley de amnistía. Pregunto si crees que algo así es posible. Yo pensaba que no era muy posible, pero han pasado 2 cosas curiosas. Uno, el pasado agosto vi un artículo en el País de apoyo a la amnistía para recomenzar. Escribe el País. Se trata de un instrumento que puede servir cuando hay una firme voluntad de avanzar en la resolución de conflictos profundos que existen en una sociedad y a los que está asociada una variable punitiva. Lo firmaba la señora Gemma Usabar, que es consejera del señor Aragonés. Y luego, esta mañana en la cadena SER, en la tertulia, entre el hueco que tenían para hablar de Rubiales y hablar de Rubiales, se coló don Ignacio Escolar para hacer una defensa diciendo él también que él creía que sería importante pensar en una amnistía. Llamamos como lo llamáramos porque le parecía que fue un error aplicar la justicia contra los del proceso independentista de 2017. Yo creo que sí que cabe en el ordenamiento constitucional y no solo eso, creo que políticamente es deseable. No sé si se tiene que llamar amnistía o cómo se tiene que llamar, pero creo que toda la solución judicial a un problema político como era el proceso fue un absoluto disparate y provocó más problemas políticos que soluciones. Y creo que en algún momento este país tendría que parar y solucionar una anomalía que es bastante larga, o hay una parte judicial que tiene que ver con todos los 700, 800 personas procesadas penalmente por organizar un referéndum, por mucho que nos parezca mal este referéndum. Y por otro lado, la otra anomalía es que Cataluña, su pacto constitucional con España está roto. Está roto por una razón, porque se renovó un estatuto que se aprobó por mayoría absoluta en las Cortes catalanas, en las Cortes españolas,
en referéndum entre todos los catalanes y después fue mutilado y roto por el Tribunal Constitucional. Con lo cual ese pacto no vale. Ese pacto, esa ruptura de ese pacto constitucional está por resolver. Y gran parte de los problemas que tiene España con Cataluña tienen que ver con que está roto el pacto constitucional. A mí me cuesta comprar el relato que hace el señor Escolar, que no es un relato de él, es el relato de los independentistas, que es el relato que hacen para justificar saltarse la ley con el referéndum del 1 de octubre, es decir, no, el pacto de cumplir la ley se había roto porque el TC tumbó el estatut. Porque ese estatut, que por cierto Esquerra Republicana hizo campaña contra él en el referéndum, fue avalado por el TC. El TC, el PP, recurrió como 129 artículos del estatut y el TC aprobó todos menos 14. Si no recuerdo mal, tocó 14 artículos del estatut. Cuando habla la justicia no caben más dudas, vaticinios ni cuestionamientos. Y porque la sentencia de hoy no solo refuerza a Cataluña, sino al modelo autonómico que hemos construido entre todos y a nuestro Estado de Derecho. En definitiva, el Gobierno considera que el Tribunal ha venido a ratificar prácticamente en su totalidad la validez y constitucionalidad del Estatuto de Cataluña. Y con ello ha puesto punto y final a un trabajo cuya brújula siempre marcó la misma dirección, la Constitución y el interés general de todos los ciudadanos. Y de hecho, en Madrid, los medios más antinacionalistas catalanes se enfadaron mucho con la sentencia del estatut, porque ellos lo que hubieran querido es que hubieran tumbado todo el estatut. ¿Qué decía el señor Pedro J. Ramírez o el señor Jiménez Los Santos al día siguiente de la sentencia del estatut? El Gobierno está encantado, como si el hecho de que en el texto legal haya 14 disparates menos reste gravedad a los 30 o 40 que quedan. 4 años para esta basura. Y estos datos suponen una gran victoria del separatismo catalán y sobre todo la liquidación de España como sujeto político y de la igualdad de los españoles ante la ley. La idea de España como nación de ciudadanos iguales ante la ley, libres e iguales ante la ley, queda liquidada. Es que se consagra la inmersión lingüística y la exclusión del castellano de la enseñanza, que a Cataluña se le permite abrir embajadas y mantener una relación bilateral con España en muchas áreas, que el principio de solidaridad queda limitado y, lo más grave de todo, que se reconocen unos derechos históricos como fuente del autogobierno. Se ha perdido así la última oportunidad de impedir la destrucción del modelo territorial incluido en la Constitución del 78. En referéndum entre todos los catalanes y después fue mutilado y roto por el Tribunal Constitucional. Con lo cual ese pacto no vale. Ese pacto, esa ruptura de ese pacto constitucional está por resolver. Y luego porque en ese relato me da la impresión, y no me sorprende que lo hagan los independentistas, pero me parece más raro que lo haga el señor Escolar, se quiere dar a entender que la culpa de todo el problema lo tuvo el Tribunal Constitucional por decir que había 14 artículos anticonstitucionales. No quien hizo ese estatut con 14 artículos anticonstitucionales. Porque lo que quiere dar a entender el señor Escolar cuando dice que era un problema político y no un problema judicial es que cuando el Tribunal Constitucional vio 14 artículos que no encajaban en la Constitución, tenía que haber mirado para otro lado, haber dicho, no, es que sí es verdad que esto no encaja con la Constitución, pero por el bien político vamos a prevaricar y mirar para otro lado. Es lo que me asusta de abrir esa línea argumental, lo cual no quita que estoy convencido de que muchos catalanes piensan así. Creo que políticamente es deseable. No sé si se tiene que llamar amnistía o cómo se tiene que llamar, pero creo que toda la solución judicial a un problema político como era el Procés fue un absoluto disparate. Claro, yo pensaba diciendo, qué curioso. Primero la Tribuna del País, ahora habla el director del diario.es, dos medios que considero en la órbita del gobierno. Puede ser casualidad o es lo que llama un globo sonda. Vamos a ver si puede ir calando la idea de una amnistía. Igual me estoy matando películas porque la gente está hablando de Rubiales y está pasando el tema de la amnistía. El tema de hablar es Rubiales porque no le interesa a nadie hablar ni de amnistía ni de Feijóo, porque soy así aburrido yo y te saco esos temas. Pero te pregunto si tienes alguna opinión al respecto como ciudadano. Me cuesta decirte, porque por un lado, cuando pienso en esta amnistía, me viene a la mente la palabra chantaje. Por eso te digo, todos tenemos nuestras contradicciones, pero por otro lado, también pienso que sería una buena forma de unas relaciones que están bastante rotas o complicadas de, venga, decir, vamos a empezar desde el principio, vamos a empezar de cero. Si lo piensas, no fue
creo que es más grave cuando se hace una amnistía, como tú estabas diciendo, con la época de aquellos asesinatos durante el franquismo, etcétera, etcétera, y este tipo de cosas que hubo, que se dijo, venga, paramos todas esas leyes, paramos esas cosas, se acabó. Empezamos de cero. Me parece más grave que en una situación como fue esto. Me pareció, o sea, fue un bochorno. Quiero decir, yo lo vi casi como, ¿te acuerdas en Asterix cuando están los niños con los cascos jugando a somos no sé qué, yo soy Obelix, yo soy el más fuerte, no sé qué tal? Me recordó a eso, dije, ¿pero qué están haciendo? Es que están jugando, es que prácticamente están jugando, lo que pasa es que se pusieron a jugar con algo muy serio. Entonces, como te digo, yo tengo una opinión muy contradictoria, o sea, yo tengo mi contradicción interna. Por un lado, creo que sería interesante y bueno, y una buena forma de acercar diálogo y acercar posturas y decir, vale, pero que no se vuelva a repetir. Pero por otro lado lo veo como un poco chantaje. Entonces, el problema es que hay una cosa que perdona, a favor perdona, Fran. del Partido Socialista, que por cierto ha subido en votos en Cataluña, es que en el lado contrario todavía no tengo claro si tiene algún tipo de agenda para el tema de Cataluña. O sea, que decir, al Partido Popular no se le conoce más agenda que yo sepa que todo sea igual. En plan, la Constitución no se toca y que tampoco sé si es una gran agenda de futuro. También es cierto que Vox en su momento llegó a proponer incluso ir hacia atrás, quitarle competencias a la Generalitat de Cataluña, cosa que no sé si a día de hoy siguen manteniendo. En el caso del PSOE, su propuesta estrella era una reforma constitucional. Ahora bien, tampoco han pasado de allí. No he dicho reforma para qué. Entiendo que es una reforma constitucional para un nuevo encaje de Cataluña con el resto del Estado en el que pudiera estar a gusto. Pero el problema de esta teoría, que por lo menos es un intento de algo, aunque está sin desarrollar, es que me falta la otra parte. Si dices, no, es que Esquerra y Junts, para negociar ese nuevo encaje de España con el resto del Estado, vendría muy bien una amnistía porque sería la condición para la cual... Pues dices, no estoy viendo eso. Estoy viendo que ellos no quieren ningún encaje. Lo que están diciendo es que quieren irse. Por tanto, dices, si no veo ningún cambio en la actitud, no acabo de entender la estrategia. Salvo que me dijera, no, es que han cambiado y aceptan negociar un nuevo encaje. No les veo con una actitud de que quieran negociar un nuevo encaje. Más bien les veo una actitud que quieren reiterarse en cómo romper. Dame un referéndum para romper. Dame una fórmula para romper. Es que va más allá. Yo esto de la amnistía lo podría entender o podría estar más a favor si se estuviera produciendo en otro momento, en un momento con el gobierno hecho, etcétera. Pero se produce en un momento... De investidura. Claro, ese es el chantaje que yo veo y eso es lo que hace que me chirríe mucho. Es, vale, no estaríamos planteando una amnistía si el PSOE hubiera conseguido consumar mayoría absoluta, pero se está planteando la amnistía porque les hace falta para gobernar y eso es lo que me chirría, que sea como pacto de gobierno. Eso es lo que me da un poco de... me echa para atrás. Me puedo educar, puedo estar viendo películas, pero a mí, más que una decisión ya tomada, y esto no me parece que sea un preparar el terreno. Me parece que es en plan globosonda del gobierno. Vamos a mantener un globosonda a ver cómo de ir planteando el debate de amnistía, a ver cómo reaccionará y ver si la gente está muy en contra o muy a favor. Pero claro, no le importa a nadie porque todavía el tema es Rubiales. A lo mejor la semana que viene se empieza a hablar de esto. Se acaba el verano, volvemos a trabajar, se acaba ya, como te digo, estos temas.